Hola amigos conspiranoicos, el día de hoy tenemos nuevo video, y como estamos muy cerca de celebrar Halloween, y Día de Muertos en México, les traemos un episodio especial lleno de suspenso. En Brasil, ocurrió una terrible tragedia durante una boda, la cual se tornó oscura y espantosa. Esta es la historia de la muerte de la novia y el novio, la misma noche en la que tomaron sus votos matrimoniales. Pero basta de palabrerías, vamos a ver el episodio del día de hoy, sin más preámbulos. Vamos a ello, patas a la obra. En diciembre del año 2010, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, Rogério Damascena, de 29 años, finalizó su noche de bodas con un acto que dejó a todos los presentes en shock y tremendamente devastados. Hasta ese momento, había sido una noche perfecta, mientras se llevaba a cabo la boda entre Rogério Damascena y su pareja, Renata Alexandre Costa Coelho, quienes habían mantenido una relación de 3 años. La invitación que todos recibieron mostraba una caricatura de la pareja, pero una terrible tragedia estaba por ocurrir. Antes de que los invitados se marcharan, Rogério sorprendió a todos al dispararle a su esposa, a su mejor amigo y al hermano de su pareja, para luego apuntar el arma contra sí mismo. ¿Cómo fue que lo que debería de haber sido una de las mejores noches de su vida se convirtió en una horrenda pesadilla? ¿Qué fue lo que orilló a Rogério a cometer tan terrible atrocidad? Un hombre que apenas unas horas antes estaba tomando sus votos de matrimonio y jurando estar junto a su esposa hasta que la muerte los separe. Acompáñame a conocer más sobre esta terrible tragedia. Conoceremos más sobre los terribles eventos que culminaron en horror. Un terrible acontecimiento ocurrido una noche del 19 de diciembre de 2010 en la ciudad brasileña de Recife. La boda se llevó a cabo en un elegante salón, más precisamente en el condominio Casa Grande de Aldeia, en Camaragibe, localizado al norte de la ciudad de Recife, en Brasil. Asistieron poco más de 200 invitados y el aire se sentía alegre y acogedor. Mientras la música sonaba, el novio, Rogério Damascena, de 29 años de edad, y su recién esposa, Renata Alexandre Costa Coelho, una abogada de 25 años, bailaban románticamente en la pista de baile. Ambos se miraban impresionantes. Ella, con su hermoso vestido blanco, y él, elegantemente vestido para la ocasión. Todo parecía correr de manera normal, hasta que, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, Rogério, quien llevaba a su esposa tomada de la mano, se acercó a su padre, lo abrazó y le susurró al oído: «Papá, te quiero, soy feliz». Apenas unos minutos después, todo ocurrió. Cuando los invitados se proponían a marcharse, Rogério anunció que tenía preparada una sorpresa para todos los presentes y les insistió que no se marcharan todavía. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. El esposo caminó hacia una tarima que estaba en la zona central del salón. Con él estaba Renata. También los acompañó el mejor amigo de Rogério, Marcelo André Guimarães, de 40 años, acompañado de su esposa, Juliana. Rogério les pidió que esperaran un momento. Entonces salió hacia la camioneta de su padre, que estaba estacionada afuera, y luego de unos instantes reapareció para unirse a su esposa y su mejor amigo. El recién casado miró a Renata por un instante, la besó y entonces sacó un revólver que tenía escondido entre sus ropas. Antes de que la novia tuviera tiempo para defenderse, Rogério apuntó el arma justo en la cabeza de ella y disparó. Su cuerpo, sin vida, cayó al suelo, con su vestido blanco salpicado en sangre. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Rogério comenzó a disparar contra otros invitados, específicamente en contra de su mejor amigo, Marcelo. Durante esta confusión, una bala pasó rozando la cara de la esposa de Marcelo. Sin embargo, su marido no tuvo la misma suerte, y este recibió varios disparos que le hicieron caer. Como una escena de película de terror,
Rogerio comenzó a disparar repetidamente contra la cara de su mejor amigo, quien yacía en el suelo. Todos comenzaron a correr horrorizados, gritando y empujándose los unos a los otros. En determinado momento, Rogerio disparó contra la multitud, logrando herir al hermano de la novia, Thiago Guerra. A su vez, durante toda la confusión y mientras los invitados huían para refugiarse y salir del lugar, Rogerio parecía estar buscando a una víctima en específico. Sin embargo, no logró encontrar al susodicho. Fue entonces cuando levantó el arma y la apuntó contra su cabeza y presionó el gatillo. Más adelante, la policía aseveró que cuando Rogerio salió a la camioneta de su padre, fue para sacar el arma calibre 38, con la cual realizó los asesinatos de su esposa y su mejor amigo. Aparentemente la había ocultado allí durante el día. Esta masacre logró llegar hasta los más alejados rincones de Brasil, creando olas de terror entre la gente. Nunca antes había ocurrido algo tan impresionante, mucho menos en un día que supuestamente estaba destinado a ofrecer felicidad y alegría. Aquella boda fue costosa y muy elegante, con mesas y decoraciones hermosas, y una sala llena de invitados, quienes descubrirían que a partir de esa noche su vida cambiaría para siempre. ¿Cómo pudo pasar esta terrible tragedia? ¿Rogerio habría planeado este espantoso plan con anticipación? ¿Cuál era el mensaje que quería mostrarle a todas esas personas? Muchas cuestiones y pocas respuestas se encontrarán en esta trágica historia. Sin embargo, ahondemos más para tratar de descifrar lo que ocurría dentro de la cabeza de Rogerio. Esta feliz pareja se había conocido desde hace muchos años atrás, pero apenas llevaban 3 años saliendo. Según los conocidos de Rogerio, el hombre era muy trabajador y parecía feliz. Incluso testigos afirman que ambos habían comprado un condominio apenas unos meses antes de contraer matrimonio. Rogerio nunca había mostrado alguna pista sobre lo que estaba por ocurrir. Sin embargo, la familia de Renata relata una historia sobre Rogerio muy diferente. El hermano de Renata, Roberto Guerra, uno de varios heridos durante la boda, mencionó que Rogerio era muy celoso. Según algunos testigos, el hombre discutía a menudo con su pareja, debido a los celos. Además, se cuenta que aquel hombre se ponía muy agresivo cuando Renata no le avisaba en los sitios donde se encontraba o si ésta estaba a solas con algún otro hombre. Las especulaciones no se hicieron esperar. Fue entonces cuando la gente comenzó a rumorar que Renata llevaba un romance secreto con el mejor amigo de Rogerio. La esposa del mejor amigo de Rogerio, Juliana, insiste en que su difunto marido, Marcelo, nunca tuvo un romance con Renata. Ella no quiere que la gente hable mal de su pareja. Sin embargo, con el paso del tiempo, los investigadores confirmaron un posible romance entre Renata y Marcelo, debido a los mensajes que encontraron en los dispositivos de ambos. A su vez, amigos y familiares cuentan que Renata era una persona muy cariñosa, amable y parecía feliz. Caso contrario, algunos reportes indican que Rogerio tenía serios problemas de actitud y ataques de celos. Esta teoría es la más plausible entre los investigadores. Quizás el homicida se quebró luego de saber sobre la relación secreta entre su futura esposa y su mejor amigo. Un brote de celos, sumado a la alta cantidad de alcohol que Rogerio ingirió el día de su boda, podrían ser las causantes de este brote psicótico. Luego de la terrible masacre, Rogerio fue llevado al hospital más cercano, ya que aquel hombre había sobrevivido luego de dispararse a sí mismo. Sin embargo, luego de varias horas, falleció. La policía indicó que el padre de Rogerio ocultó el arma homicida luego de aquella terrible noche, pero al poco tiempo entregó la pistola a los oficiales. Sin embargo, se le acusó de haber obstruido la investigación al ocultar evidencia tan importante. Los investigadores esperaron a los estudios de la autopsia del homicida, lo que podría confirmar las sustancias que Rogerio pudo haber consumido aquella noche, lo que quizás podría resolver algunas dudas. Sin embargo,
estos resultados nunca podrán traer de vuelta a aquellos que fallecieron en aquella terrible noche. Como nota adicional, Rogerio compró el revólver calibre 38 3 años antes de aquel horripilante suceso, curiosamente en las mismas fechas cuando comenzó a salir con Renata. El padre de Rogerio fue invitado a un reportaje especial por la televisión brasileña. El hombre cuenta que jamás olvidará aquella noche. Afirmó que nunca podrá borrar de su cabeza el instante en el que miró a su hijo llenar de tiros a su mejor amigo, ni el momento en el que su esposa caía al suelo con un tiro en la cabeza. Hasta el día de hoy no logra entender por qué su hijo realizó aquel crimen. Afirma que ni Dios le ha dado la respuesta que tanto busca, pese a sus oraciones. Nunca nadie podrá entender por qué aquel hombre buscó realizar tan terrible acción frente a la multitud, justo en ese momento, en ese día en específico, deseoso de tener un público para tan terrible acción. El peso de aquella tragedia quedará en la mente de los familiares, amigos y todos aquellos que presenciaron un suceso que quedará marcado por el resto de sus vidas.